Imágenes de Argentina, país en donde la inflación mensual aumentó 2,9% en enero y marcó el quinto mes consecutivo de alzas. A su vez, la tasa interanual se aceleró un 32,4%, una décima más que en diciembre. Mientras tanto, el pueblo de a pie lucha cada día en contra de los altos precios para poder llegar a fin de mes. Más detalles en el siguiente material. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, por sus siglas INDEC, indicó que en enero de 2026 la inflación en Argentina subió 2,9%, un acumulado del 32,4% en los últimos 12 meses. A su vez, el gobierno destacó que en Buenos Aires la tasa inflacionaria subió un 3,1%, con un acumulado en la capital de 31,7%, superando esto el registrado en diciembre del año pasado de 2,7%. En el mismo mes, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 4,7% y los restaurantes y hoteles un 4,1%. Asimismo, la educación registró un aumento del 0,6%, seguido de prendas de vestir y calzado con un 0,5%. Este malestar económico se da en un contexto de recomposición de tarifas y ajustes relativos que continúan impactando el bolsillo de los argentinos y genera mayor desconfianza y rechazo hacia el gobierno de Javier Milei. No sé, este gobierno entró, dijo el dólar sale esto, hace 2 años que estamos con un dólar que más o menos fluctúa, pero que más o menos está lo mismo, y todos los precios de repente, desde que está este gobierno, aumentaron un montón. Y eso es ganancia para la gente que tiene las empresas, y es pérdida del poder adquisitivo. El impacto en la calidad de vida se ha visto también en los alimentos, con aumentos que son difíciles de afrontar para el argentino promedio, calculándose que la carne subió un 25%, las verduras más de 10,6% y el azúcar, dulces y chocolates sobrepasaron el 2,5%. Sí, la inflación realmente se está notando en el supermercado, en la comida y en la ropa, no así en los servicios. Los impuestos, por ejemplo, los impuestos domésticos, municipales, todo eso aumentó. El servicio médico aumentó, todos los servicios están aumentando. Y dentro de este escenario, también se resalta la desconfianza, no solamente de la población, sino de expertos y miembros de instituciones gubernamentales, resaltándose la reciente renuncia de Marco Lavagna, quien fuera jefe de estadísticas nacionales del INDEC, ante el rechazo de Milei de utilizar una fórmula actualizada para calcular un informe mensual de inflación, misma que según los expertos reflejaría con mayor precisión los precios reales de los bienes y servicios en el país sudamericano. Por eso lo del INDEC fue imprudente, porque en un contexto donde vos tenés que recobrar confianza, esto es como ir un escalón para atrás. En vez de avanzar gradualmente y con mucha transparencia, si hay un problema, bueno, mostrarlo y contar cómo lo vas a resolver, prefirieron continuar con el antiguo índice a pesar de las consecuencias que esto podía tener. Un error no forzado. Ante la falta de transparencia, la desconfianza hacia las instituciones, la presencia de la inflación y el aumento de los precios, el bienestar de los argentinos seguirá viéndose afectado y con ello aumentará su rechazo hacia el gobierno de Javier Milei, mismo que ha demostrado su inoperancia ante el contexto económico nacional. En un contexto de ingresos deteriorados debido a las políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei, los productos básicos siguen marcando el pulso inflacionario, pese al discurso oficial que insiste en una desaceleración de los precios. De acuerdo con reportes de medios locales, los alimentos registraron en la primera semana del mes un aumento del 2,5%, el mayor salto semanal en casi 2 años. La carne encabezó las subas, con incrementos cercanos al 25% y nuevas alzas en perspectiva, una situación que golpea al consumo popular y tensiona a pequeños comercios,
Mientras el gobierno prioriza la expansión exportadora del sector, analistas advierten que este comportamiento no es episódico, sino parte de una dinámica de alta volatilidad que persiste incluso con un tipo de cambio estable. El impacto resulta especialmente sensible porque los alimentos representan una porción central del gasto de los hogares, en particular de los sectores de menores ingresos, profundizando la pérdida del poder adquisitivo. En este escenario, el Ejecutivo optó por mantener la metodología tradicional para medir la inflación, decisión que derivó en la renuncia del exdirector del INDEC, Marco Lavagna, y que despertó cuestionamientos sobre la transparencia de los datos oficiales. Consultoras privadas estiman que la inflación mensual se ubicará entre 2,4% y 2,6%, con fuertes subas en carnes, verduras y productos básicos. Y otro de los rubros alimenticios que volvió a subir en Argentina fue la carne, impactando la mesa de las y los ciudadanos. En este contexto, recordemos que el precio de la carne registró alzas muy por encima de la inflación durante el año 2025 y el impacto ya se refleja en el consumo y en los hábitos alimentarios en el arranque de 2026, según informes oficiales y relevamientos del sector. De acuerdo con datos del INDEC citados por especialistas, mientras la inflación general del año pasado fue de 31,5%, el precio de la carne aumentó entre 51 y el 59,2% según la región del país, es decir, casi el doble. El incremento no fue homogéneo y algunos cortes mostraron alzas muy marcadas durante el año pasado. Entre los productos con mayor aumento aparecen el cuadril con más 72,6%, la paleta con un 71,2%, la nalga con 69,7%, el asado con 69,4%, la carne picada con un 59,9%. Además, un relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina indicó que en diciembre la carne subió un 12,9% mensual, mientras que el pollo aumentó 6,3% y el cerdo 10,6%. A lo antes mencionado se le suma que en solo 2 años del gobierno de Javier Milei, el país ya ha perdido más de 22,000 empresas y cerca de 154,000 trabajadores formales quedaron desempleados. Esto según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Seguridad Social. Solo hasta noviembre de 2025 cerraron casi 10,000 compañías, siendo la construcción, la industria manufacturera y el comercio los sectores más golpeados. Las cifras muestran además una fuerte caída en la cantidad de empleadores y trabajadores registrados, mientras crece el número de personas que dependen de la prestación por desempleo, alcanzando en diciembre el nivel mensual más alto del año. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de despidos, seguida por Santa Fe, Córdoba y la capital del país. Aunque el Ejecutivo impulsa una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, diversos análisis advierten que las políticas de ajuste y de regulación han debilitado el tejido productivo y profundizado la precarización del empleo en Argentina. Pero eso no es todo. La administración de Milei dispuso un nuevo aumento del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires del 41% en las tarifas del ómnibus, profundizando así el impacto del ajuste sobre los sectores populares. La medida oficializada por la Secretaría de Transporte se aplicará en 2 tramos y se suma a incrementos mensuales sostenidos desde el año 2025. Hay que señalar que el tarifazo eleva el costo del boleto a valores récord en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y encarecimiento general del costo de vida. Organizaciones sociales y analistas advierten que estas decisiones agravan las desigualdades al tiempo que el Ejecutivo justifica la medida en nombre de la competitividad, mientras reduce subsidios y traslada el peso del ajuste a trabajadores y usuarios del sistema público.